El hecho de que Dios te esté llamando a un ministerio no significa que debas salirte de la cobertura de aquellos que Dios ha puesto para guiarte, para enseñarte, para corregirte, para formarte en esta vida de fe. Ciertamente hay muchas cosas que nacen en nuestro corazón. Hay mucho deseo y mucho anhelo de servir al Señor en diversas áreas de nuestra vida, pero realmente ¿a qué fuimos llamados? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Y para eso estamos acá. Para uno poder identificar primeramente, para poder identificar el llamado, tenemos que estar siempre cerca de Dios en comunión, orando, buscando al Señor en todo tiempo. La oración nos va a nutrir, nos va a fortalecer y va a despertar su espíritu dentro de nosotros. Va a comenzar a fortalecernos espiritualmente. En la medida que crecemos en la comunión con Dios, en la medida que comenzamos a orar, somos llenos de Dios, somos fortalecidos por Él y somos guiados por Él. Ahora, esa oración, esa búsqueda en oración, en clamor, en ruegos, en vigilias, en ayunos, gloria al Señor, todo esto debe ir acompañado de la lectura de la palabra de Dios. No podemos descuidar la lectura. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos necesitando está allí, está en la palabra del Señor. Nadie puede funcionar en un llamado, nadie puede funcionar en un ministerio que esté en contra de la palabra, que esté fuera de los dichos de la boca de Dios. O sea que necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer la palabra de Dios para saber identificar qué viene y qué no viene de Dios, qué hacer y qué no hacer. Entonces es importante que oremos y también que leamos la palabra del Señor. Mientras estamos orando, mientras estamos meditando, estudiando, escudriñando la palabra del Señor, muchas cosas se van a despertar en nuestro interior y progresivamente vamos a identificar en nuestro ser ciertas áreas donde somos atraídos, ciertas áreas donde nos sentimos cómodos, ciertas áreas donde notamos que fluimos, que andamos bien por ahí, que nos gusta, pero también es un área donde nos desarrollamos con libertad. Aleluya. Y tal vez, solo escuche, tal vez puede ser que en esa área es donde el Espíritu quiera usarte. Tal vez sea el lugar que Dios tiene para ti, pero no siempre es así. Y debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos llamados. Aleluya. Hay muchas áreas donde Dios está llamando a un hombre, a una mujer, y esa persona la rechaza. Gloria a Dios. Por ejemplo, uno de los ministerios más anhelados y a la vez más rechazado es el ministerio pastoral. Cuando alguien es llamado al ministerio pastoral, por lo general lo rechaza. Dios lo está llamando a ser pastor, pero esa persona sabe lo que implica ser un pastor y entonces rechaza esa área, no se siente cómodo allí, no anhela realizar esa labor, no anhela cumplir ese llamado. ¿Por qué? Porque sabe las responsabilidades, sabe la importancia que tiene un pastor, pero también las demandas que tiene el ministerio pastoral. Y entonces por eso lo rechaza. Sin embargo, hay personas que lo anhelan, hay personas que lo desean, hay personas que se sienten bien allí, pero tanto en un caso como en el otro tenemos que tener cuenta y tenemos que tener la capacidad de poder discernir si ciertamente Dios me está poniendo ese sentir de ser, en este caso, pastor, aleluya, o es un simple deseo o un simple anhelo de mi corazón. Y es por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede identificar su llamado sin la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos deseos, nosotros a veces anhelamos algo, pero no siempre lo que anhelamos o lo que sentimos viene de Dios, no siempre viene de la presencia del Señor, y es por eso que necesitamos estar bien claros, bien seguros de que es Dios
el que está hablando a nuestras vidas. Por eso es importante también la supervisión, aleluya, de un mentor, de un pastor, de un líder que esté pendiente de nosotros, que esté mirando, que esté conociéndonos. ¿Por qué? Porque hay rasgos en nuestras vidas, cosas que vamos a manifestar, que van a dar a entender que somos llamados a un ministerio específico que nosotros mismos no nos damos cuenta, pero el que está afuera sí lo ve. Aleluya. Hay personas, hay líderes que tienen la capacidad de discernir ciertamente a qué Dios te está llamando. Por eso es preciso que oremos, por eso es preciso que leamos la palabra del Señor, pero también que tengamos mentores, que tengamos personas que estén pendientes de nosotros, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros hermanos más espirituales que estén pendientes de nosotros. Pero aún así debemos tener cuidado, porque hay hombres y mujeres de Dios que tienen discernimiento, pero no son infalibles, o sea, se pueden equivocar, pueden ver algo en nosotros que no es el llamado y pueden equivocarse también. Por eso vuelvo a lo que dije anteriormente, necesitamos fielmente la dirección, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dios tiene muchas maneras de identificar o de ayudarte a identificar tu llamado, pero es importante que estemos claros de qué Dios quiere. Un punto importante, muchas veces, escucha, muchas veces aquellos que no queremos es el lugar donde Dios nos llama. Por ejemplo, yo en mi momento, en mis inicios, yo me sentía muy bien en el evangelismo, me sentía muy bien predicándole a las almas en las calles, visitando a las personas, pero nunca anhelé, nunca, ni mi esposa ni yo, nunca anhelamos el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque sabemos qué peso, qué importancia tiene este ministerio. Sabemos cuán grande es la responsabilidad de un ministerio pastoral. Y nosotros no queríamos el ministerio pastoral, nos sentíamos cómodos en las calles, predicando el evangelio, anunciando que Cristo viene, anunciando el arrepentimiento y el perdón de pecados, anunciando el perdón que hay a través de Cristo, la salvación y la vida eterna que viene a través de Él, pero nunca sentimos ese deseo, nunca sentimos ese anhelo de funcionar como pastores. Sin embargo, a Dios le plació, y aunque no nos gustaba, aunque a nosotros no nos sentíamos cómodos ahí, Dios ahí nos llamó. Y por gracia de Dios hoy estamos ministrando en este ministerio pastoral que Dios nos ha entregado. Pero vuelvo y repito, no siempre lo que tú anhelas y deseas es donde Dios te quiere. Dios siempre anda haciendo maravillas y estableciendo sus planes, pero a nosotros no nos cabe muchas veces en nuestra cabeza lo que Dios está haciendo. Por eso es importante que tengamos cuidado, que aprendamos a discernir. Y si aún no nos gusta el llamado que Dios nos está haciendo, debemos entender que no nos pertenecemos a nosotros, somos del Señor y debemos rendirle cuenta a Él, debemos sujetarnos a Él y debemos honrarlo a Él. Y si Él nos está llamando, Él nos capacitará. Ahora, un punto importante, ya identificaste tu llamado, ya sabes cuál es el plan, ya sabes cuál es el diseño, ya sabes qué es lo que Dios tiene para tu vida. Eso no significa que ya vas a funcionar en ese llamado. Eso no significa que ya vas a comenzar a ejercer ese llamado. No, y eso es un error que muchos cometen. Dios le dice, vas a ser profeta, y ya salen por la calle y ya se desligan de su liderazgo y ya ellos andan profetizando. Eso no es así. Vas a ser evangelista, ya comienzan y se lanzan al ministerio evangelístico sin una preparación, sin una formación, sin equiparse, sin sujeción a su liderazgo. Necesitamos entender que Dios llama, y es verdad que Dios capacita, pero no podemos romper el orden que el Dios eterno estableció. El hecho de que Dios te esté llamando a un ministerio no significa que debas salirte de la cobertura de aquellos que Dios ha puesto para guiarte, para enseñarte, para corregirte, para formarte en esta vida de fe.
Así que yo te animo que sea cual sea tu llamado, mantente sencillo, mantente humilde y no quieras hacer un ministerio aislado, sino que el ministerio al que Dios te está llamando es para fortalecer tu propia iglesia, es para fortalecer la casa y los pastores que Dios te dio, es para ayudar la comunidad de creyentes en la cual tú estás. Dios no te está llamando a un ministerio aparte, Dios te está llamando a un ministerio dentro de la iglesia a la cual tú perteneces. Así que no pienses en irte, no pienses en formar tu propio grupo, no pienses en formar tu propio ministerio. No, tu ministerio, el que Dios te está entregando, tiene que ver con el ministerio local de la iglesia donde estás establecido. Ahí crece y ahí vas a ser fructífero. Dios te bendiga.